Buenas noches. Hoy les venimos a hablar la tarea 4, identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Somos el grupo 62, en el cual estamos la compañera Juliet, Diana y quien les habla, Leonela. Vamos a hablarles sobre los contratos civiles en Colombia. Los contratos civiles en Colombia están regulados por el Código Civil y se clasifican en nominados e innominados. Los contratos civiles nominados. Una parte del vendedor está obligada a entregar algo y la otra parte del comprador está obligada a pagar un determinado precio monetario. Por ello, la esencia del contrato es la que se debe pactar, la materia y el precio. De lo contrario, esto no se puede considerar un contrato de compraventa válido. En ellos encontramos el contrato de arrendamiento, de permuta, el mutuo y el comodato. Encontramos los contratos civiles innominados. Estos no tienen ninguna regulación específica en el Código Civil y se forma a partir de la autonomía de la voluntad de las partes, ajustándose a las disposiciones generales de los contratos establecidos en los artículos 1494 y 1501 del Código Civil. Los contratos comerciales son aquellos que regulan las operaciones mercantiles y se encuentran principalmente en el Código de Comercio. Estos contratos serían la promesa de venta y el leasing. Los contratos laborales. Estos contratos son los que establecen una relación de trabajo subordinado y están regulados por el Código Sustantivo del Trabajo. Estos tipos de contratos laborales incluyen el contrato a término fijo, el contrato a término indefinido, el contrato de obra o labor y el contrato de aprendizaje. Listo, entonces ahora vamos a hacer la identificación de las consecuencias que se producen por incumplimiento de los contratos como tal privados en esta ocasión. Las consecuencias del incumplimiento de los contratos privados en Colombia están delineadas en el Código Civil y el Código de Comercio, así como en la jurisprudencia y doctrinas aplicables. El incumplimiento contractual ocurre cuando una de las partes no cumple con sus obligaciones tal y como se ha pactado en el contrato, lo que puede conducir a una serie de efectos jurídicos y económicos. Para esto, vamos a revisar lo que es la resolución de contratos, que según el artículo 1546 del Código Civil colombiano, si una de las partes no cumple con sus obligaciones, la otra puede optar por solicitar la resolución del contrato. Está la indemnización de perjuicios, que está en el artículo 1614 del mismo código, que establece que quien incumpla un contrato está en la obligación de indemnizar los perjuicios de dicho incumplimiento. Ejecución forzada, que también se ve la parte afectada por el incumplimiento y puede demandar judicialmente la ejecución forzada del contrato. Está la cláusula penal. En los casos en el que el contrato contiene una cláusula penal, el incumplimiento de las obligaciones contractuales activará la aplicación de dicha cláusula. Caducidad de derechos. Algunos de los contratos establecen plazos para el ejercicio de ciertos derechos o acciones. Está también la restitución y prestaciones. En ciertos casos, cuando el contrato es resuelto por incumplimiento, puede ser necesario que las partes realicen una restitución de las prestaciones ya ejecutadas. Está también la negociación de acuerdo, que en la práctica un incumplimiento puede también llevar a una parte a renegociar los términos del contrato. Están los daños a a la reputación. Además de eso, las consecuencias legales o el incumplimiento contractual puede afectar la reputación de la parte incumplidora, ¿sí? Las consecuencias del incumplimiento contractual varían según las circunstancias específicas de cada caso y la naturaleza de cada contrato. Por tanto, es esencial que las partes que celebren un contrato en Colombia entiendan completamente sus derechos y obligaciones, así como las posibles per- repercusiones del incumplimiento para poder tomar decisiones informadas y gestionar adecuadamente los riesgos contractuales. Ahora bien, hablamos sobre el estudio de los principios que se aplican en los contratos privados. En el derecho privado colombiano y en general en los sistemas de derecho civil, los contratos privados se rigen por una serie de principios fundamentales que aseguran su validez, efectividad y justicia en las transacciones entre las partes. Estos principios pueden ser autonomía de la voluntad. Este principio permite que las partes tengan la libertad de establecer acuerdos y vincularse según sus propios términos, siempre que no contravengan la ley, el orden público y las buenas costumbres. Consensualidad. En la mayoría de los contratos privados, el simple consentimiento de las partes es suficiente para que el contrato sea válido sin necesidad de cumplir con formalidades especiales.
Obligatoriedad y fuerza vinculante. Una vez las partes han llegado a un acuerdo y han formado un contrato, este se convierte en ley para ellos. Está la buena fe. La buena fe es un principio general de derecho que rige toda la fase del contrato, desde su negociación hasta su ejecución y eventual terminación. Equilibrio contractual. Busca que las prestaciones de las partes sean equitativas y justas, evitando el desequilibrio o el abuso de una de las partes sobre la otra. Relatividad de los efectos del contrato. Solo producen efectos entre las partes que lo han celebrado. Y la interpretación contractual. Cuando hay ambigüedades o dudas en los términos de un contrato, se deben interpretar buscando la intención común de las partes y atendiendo el comportamiento que han tenido antes y después. Esto sería como tal pues la identificación y conceptualización de los contratos privados de acuerdo al Código Civil colombiano. Gracias. Muchas gracias. Diferencias del lucro cesante y el daño emergente. En el artículo 1614 del Código Civil se define el concepto de lucro cesante y daño emergente, en donde se entiende por daño emergente el perjuicio o pérdida que proviene de haberse cumplido la obligación o por haberse cumplido imperfectamente. Y por lucro cesante es la ganancia o provecho que se deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o retardado en su cumplimiento. Como se ha dicho, el lucro cesante por lo general se determina a partir del ingreso periódico que genera el bien afectado o la persona que dejó de generar los ingresos en razón del daño o perjuicio que fue causado. Responsabilidad civil extracontractual. Supongamos que vas en la calle y resulta que esta persona X no tiene relación alguna contigo, te empuja y te produce una lesión. Él tiene que responder por esos daños, sea con o sin intención. Ahí donde se convierte en un contrato civil extracontractual.